Sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de una nueva lección sobre el estudio del libro de Éxodo de este presente trimestre o de este tercer trimestre del presente año 2025. En esta ocasión estaremos comentando la lección número 8. Ya vamos avanzando, donde estudiaremos el pacto en el Sinaí. Vamos a comentar sobre este pacto. Si este pacto sinaítico es el mismo pacto abrahámico, ¿ok? ¿Qué diferencias hay entre el pacto del Sinaí y el nuevo pacto? Si el pacto del Sinaí es un pacto de salvación. Así que todas estas inquietudes intentaremos aclararlas en la medida que avancemos en nuestro comentario sobre este importante tema. Bien, cuando analizamos el pacto en el Sinaí, tomando en cuenta o considerando el contexto sociocultural de la época, lo que los teólogos alemanes llaman el Sitzungsleben, es decir, la situación vital. Este pacto tenía unas características muy peculiares, muy particulares, que prácticamente este pacto se asemeja a un pacto de vasallaje, ¿ok? Este pacto es muy similar a lo que en aquel entonces se conocía como, o se conoce como un pacto de vasallaje, que era un pacto que se practicaba de manera muy común entre las diversas nacionalidades de la época del antiguo Cercano Oriente. En Mesopotamia se practicaba el pacto de vasallaje. En el Imperio Hitita, los egipcios, es decir, los asirios, los persas, todos estos pueblos practicaban el pacto de vasallaje. ¿Qué es un pacto de vasallaje? Para que tengamos la idea clara. Un pacto de vasallaje es un tipo de tratado o acuerdo político, pero que tenía peso jurídico, peso legal, muy común en el mundo antiguo, particularmente en Mesopotamia, el Imperio Hitita y posteriormente en contextos bíblicos, como en este caso el pacto sinaítico. En este tipo de pacto, ¿ok? Estamos tomando en cuenta que el pacto que el Señor va a celebrar con su pueblo es un pacto según las formas del mundo antiguo, ¿ok? Ahora, en este pacto de vasallaje, el soberano, que es el señor o rey soberano, es el gobernante fuerte, quien tiene el poder militar, económico y político. Y el vasallo, por eso se llama pacto de vasallaje, el vasallo es un rey menor que ha sido conquistado o el pueblo débil que acepta someterse al soberano a cambio de protección, seguridad y ciertos beneficios. Esto es un pacto de vasallaje. ¿Ok? Es un pacto que establece un rey soberano donde somete a un pueblo conquistado o un pueblo elige someterse al dominio o a la soberanía de un rey que tiene, digamos, las ventajas políticas, económicas, militares, a cambio de disfrutar de estos beneficios de protección, de seguridad y de estabilidad económica, si se quiere en este caso decir. Ahora, ¿cuáles son estas características del pacto de vasallaje? Cuando un rey conquistaba, ¿ok? Conquistaba cierto territorio e iba a establecer un Brit Shalom, lo que se llama un pacto de paz o un acuerdo de paz,
¿ok? Entre el pueblo vasallo y el soberano, se daba, obviamente, se efectuaba un ritual donde este pacto tenía un preámbulo, ¿ok? Es una de las primeras características. Es decir, había una presentación del soberano y una afirmación de su autoridad. Por ejemplo, el rey Hammurabi, rey de reyes, señor de señores, es un rey excelso, un rey, se le daba alabanza al rey soberano, bueno, por sus proezas y victorias que ha conseguido, ¿no? Luego se hace un prólogo histórico donde se le recuerda al pueblo vasallo lo que el soberano ha hecho en favor de ellos, ya sea que los ha liberado, los ha protegido, ¿ok? O ha alcanzado victorias sobre otros pueblos. También luego de este prólogo histórico se dan ciertas estipulaciones, es decir, se va a especificar los derechos y los deberes del vasallo en este pacto. ¿Ok? Derechos y deberes del vasallo del pacto que suelen incluir la lealtad, tributos, apoyo militar y obediencia. Es decir, el pueblo vasallo promete o juramenta ofrecer lealtad, ofrecer fidelidad, obviamente a cambio de la protección, de la seguridad y de las ventajas que el soberano le ofrece. Luego se va a mencionar, luego de aclarar cuáles son los deberes y derechos, entonces se va a decretar cuáles son las ventajas y desventajas, los que en las escrituras se le llama verajot y kelalot, es decir, bendiciones y maldiciones. Es decir, promesas de prosperidad si el vasallo cumple y amenazas de castigo si traiciona el pacto. Luego se invoca los testigos de esta alianza. Esta alianza tiene testigos donde se invoca deidades. Por ejemplo, es muy común en las escrituras cuando se dice pongo a Yahvé de testigo o pongo a Elohim, al Señor, al Dios eh, por testigo. ¿Ves? Se invoca dioses o divinidades como garantes del acuerdo. ¿Ok? Y finalmente hay un depósito y lectura, es decir, ese acuerdo una vez confirmado a través de un sacrificio, una vez confirmado, concertado, el pacto se registra en un documento y se lee y se leía periódicamente en público. A ese documento es lo que se conoce como el Sefer Habrit, el rollo del pacto, el libro del pacto o el texto del pacto, porque el texto va a fungir como testimonio, como testigo, ¿ok? De ese acuerdo de que si uno de los dos falta a su promesa o a su juramento, ¿ok? Bueno, le corresponde participar de estas desventajas o de estas reprensiones, restricciones o maldiciones, en este caso del pacto. Estas son las características y justamente haciendo una comparativa del pacto de vasallaje antiguo y el pacto del Sinaí, que la escritura o la Torá en este caso narra, vemos que hay mucha similitud. Por ejemplo, hay un preámbulo en este pacto. Fíjense que el Señor se da a conocer según Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. El Señor se da a conocer como Anoji, Anoji Adonai Eloheija. Yo soy, ¿ok? Yo soy el Señor tu Dios. O sea, se presenta como el Dios de ellos, como el soberano de ellos. Es lo que justamente en un pacto de vasallaje antiguo se hace. Yo el rey fulano de tal, ¿no? Yo el rey Hammurabi.
o el faraón tal, ¿ok? En este caso, en el Sinaí dice yo, es decir, Anoji, Anoji Adonai. Yo el Señor soy, yo soy el Señor tu Dios. O sea, se presenta como soberano. Luego hay un prólogo histórico, es decir, el soberano recuerda o menciona su sedacá, su justicia. Aquí viene el concepto bíblico de tzedakah, o lo que se traduce en castellano como justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es otra cosa que los hechos de salvación, los hechos de favor que el Señor realiza a favor de un pueblo. En este caso, el soberano hace mención de su sedacá, de sus hechos, de su saga, vamos a decirlo así, de su saga, de sus hechos de salvación o de liberación a favor del pueblo vasallo en este caso. Igualmente, en el decálogo o en el pacto sinaítico, cuando el Señor se presenta de forma pública al pueblo, Él menciona, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Eso es la sedacá de Elohim, la justicia de Dios, es decir, son los hechos de salvación a favor de su pueblo. ¿Ok? Y esto es típico de un pacto de vasallaje porque hay un prólogo histórico, tal cual como aparece en el pacto sinaítico. Luego de allí, del prólogo histórico, entonces se van a especificar los derechos y deberes del pacto, lo que se conoce como las estipulaciones, es decir, donde el vasallo debe llevar a cabo ciertos deberes en señal de lealtad y fidelidad a su soberano, ¿ok? Y al mismo tiempo el soberano garantiza, se convierte en garante de ciertos derechos de este acuerdo. ¿Ok? En este caso, en el pacto sinaítico, vemos el decálogo, ¿no? Las 10 palabras que vienen siendo esos 10 enunciados, donde tienen las características de ser unos eh, imperativos verbales donde el pueblo eh, debe llevar a cabo, ¿no? Donde el pueblo se le especifica, vamos a decirlo así, los preceptos, donde de esta forma el pueblo va a manifestar lealtad y fidelidad a su soberano. También en un pacto de vasallaje se promete ciertas ventajas y desventajas, ¿ok? Como vemos también en la Torá, tanto en Levíticos 26 como en Deuteronomio 28, se especifican las ventajas y desventajas, donde el pueblo queda en ventaja si el pueblo obedece, si el pueblo escucha la voz de Dios, ¿ok? Va a disfrutar de ciertas bendiciones, pero si el pueblo no escucha la voz de Dios, si desobedece las instrucciones, entonces va a experimentar las desventajas de este acuerdo, donde entre ellos va a experimentar el exilio, la destrucción del templo, ciertas enfermedades, no va a disfrutar del beneficio de la lluvia y de las cosechas, plagas sobre los animales, en fin, una serie de situaciones adversas. Una vez especificada entonces las ventajas y desventajas, se invoca a los testigos, ¿ok? Se invocan a los testigos. En este caso, en la Torá, el Señor invoca a los cielos y a la tierra como testigos, ¿ok? Y finalmente, cuando se confirma el acuerdo a través de un sacrificio que se parte por la mitad, el sacrificio, entonces se lleva a cabo el depósito y lectura, es decir,
se establece este acuerdo en un rollo, en un rollo, ¿ok? En un sefer, en un rollo sefer, el cual se le va a llamar el testimonio, ¿ok? Como dice la misma escritura, que ese testimonio, ese texto del pacto, ese rollo del pacto, ese libro del pacto, va a fungir como testigo. Por eso el Señor le da instrucción: toma esta Torá y ponlo junto al arca como testigo contra ti. ¿Ok? Es decir, como testigo porque ese rollo va a testificar, o va a dar testimonio de la fidelidad o de la infidelidad cuando el pueblo no responda en coherencia con el pacto. La Torá queda como testigo. Por eso cuando dice el profeta Isaías, a la Torá y al testimonio, si no hablaren conforme a ello no les ha amanecido. Es decir, la Torá es lo mismo que el testimonio, ¿ok? Porque testifica de que hay un acuerdo entre el Dios Yahvé y su pueblo, ¿ok? Y que la infidelidad del pueblo a su Dios, ¿ok? Va a testificar en su contra. Legalmente eso tiene peso jurídico, ¿ok? Y también va a testificar de la fidelidad o de la justicia. También justicia tiene la connotación de fidelidad del soberano para con sus, en este caso, para con sus súbditos. Así que, mis queridos, este es el contexto del pacto del Sinaí. Esto es un pacto de, en este caso, un pacto de vasallaje según el contexto sociocultural de la época. Así que el Señor se vale de, digamos, de este entorno cultural para, digamos, dar una pedagogía sobre la salvación, aunque este pacto del Sinaí no es un pacto salvífico, porque este es un pacto diferente al pacto el pacto que se llevó a cabo con Abraham. ¿Ok? Los términos son diferentes. Ahora bien, vamos a, voy aquí a interrumpir pantalla y voy a compartir algo importante acá que vamos a, a puntualizar dentro de este estudio. ¿Ok? Entonces vamos aquí a esta aplicación. Muy bien, vamos a leer Éxodo 19. En Éxodo 19, el pueblo hebreo llega al monte Sinaí, dice, al mes tercero, ¿ok? Que posteriormente llegó a conocerse como el mes de Siván. Esto es a inicio del verano, mes de junio más o menos. Inicio del verano, ya finalizando la primavera, entrando el verano, es el mes tercero. Entonces ellos llegan al inicio, el primer día del mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En aquel día vinieron al desierto del Sinaí. Es decir, le llevó mes y medio llegar al Sinaí, atravesando el desierto. ¿Ok? Entonces dice luego, porque partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y se asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Aquí Israel acampa delante del monte como una gran asamblea. Por eso Esteban, en su discurso en el libro de los Hechos, capítulo 7, a Israel se le va a llamar la iglesia del desierto, la eclesia o la asamblea del desierto. Bueno, dice allí, Moisés sube a Dios y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y así declararás a los hijos de Israel, vosotros o ustedes vieron lo que hice a los egipcios, ¿ok? Cómo el Señor exhibió su justicia, es decir, sus hechos de redención, sus hechos de salvación, y cómo tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Los he traído a mí. Es decir,
los hechos, cuando el Señor exhibe su justicia, el Señor nos atrae así. Y esto es lo importante. ¿Ok? El Señor quiere que entremos en conexión con Él, pero noten que el Señor es quien lo ha hecho todo. No es que el pueblo ha buscado a Dios, ¿ok? O que el pueblo ha llamado a Dios, como dice Juan. En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. En este caso, el Señor es quien ha tomado la iniciativa de librar a su pueblo del yugo opresor de los egipcios, pero al mismo tiempo ha utilizado la adversidad, ¿ok? Y se ha manifestado en medio de la adversidad para atraerlos así, ¿ok? Los he traído a mí. Y esto, por supuesto, esto en cumplimiento también de la promesa dada a Moisés, que el Señor le confirma el llamado a Moisés diciendo que una de las evidencias de que yo te he enviado a Israel, a los hijos de Israel, es que ustedes adorarán, ¿ok? Tú y el pueblo adorarán en este monte. Por eso dice acá, en cumplimiento de esa promesa, los he traído a mí, es decir, he cumplido lo que te he prometido. Ahora bien, luego dice el texto, ahora pues, en hebreo, vamos aquí a hacer la lectura de este texto. En hebreo dice Beata im. Y ahora im. Este im funciona como una conjunción de condición, una conjunción condicional. Ahora sí, dice shamoah tishmeu. Esto es un verbo infinitivo con un verbo en estado imperfecto, que diría así, si escuchar, escucharás. ¿Ok? Si escuchar, escucharás mi voz. Entonces aquí hay una condición que si escuchar, escucharás mi voz. Aquí vemos los beneficios, las ventajas de aceptar el pacto. Dice, si escuchar, escucharás mi voz, a mi voz. Dice, y cuidares o mantuvieres o fueres vigilante a mi pacto o vigilares a mi pacto. O sea, si fueres atento, ¿ok? A mi pacto. Aquí guardar el pacto no está hablando de observancia, está hablando de mantenerse vigilante, de tener en custodia algo que no nos pertenece. En este caso, el Señor te ha entregado un tesoro bajo tu custodia. En este caso, el pacto. ¿Ok? Si mantienes mi pacto, entonces serás para mí li segulá, serás un tesoro de mi propiedad, mikol hamim kili, es decir, de entre todos los pueblos. Serás un tesoro para mí, un tesoro de mi propiedad, ¿ok? Segulá es un tesoro de mi propiedad de entre todos los pueblos, ¿ok? Entonces, continúa lo siguiente. Y vosotros y ustedes, ¿ok? Beata Tijeuli, es decir, y ustedes serán para mí Mamlechet Kohanim, un reino, Mamlechet Kohanim, es decir, un reino de sacerdotes Begoi Kadosh, una nación sagrada, ¿ok? Una nación sagrada. Entonces, estas son las ventajas en la cual Israel fue colocado. Israel fue colocado como un reino, o el Señor le promete, estas son las promesas, el Señor promete hacer de Israel un reino de nobles, un reino de dirigentes. Cuando dice un reino de sacerdotes, quiere decir que al Señor, al enseñarle las leyes y el pueblo al estudiar y aplicar y enseñar las leyes, sería un, fungiría como sacerdote
para todas las naciones al enseñar las leyes que el Señor, porque eso es una de las funciones principales del sacerdote, no solamente dirigir el culto, sino también enseñar las leyes. Entonces Israel enseñaría las leyes a las naciones, pues en este caso Israel es constituido como depositario de sus, en este caso de sus oráculos, ¿ve? Para ser divulgados entre todos los pueblos. Entonces, esto es lo que el Señor ofrece como soberano. Estas son las ventajas que Él ofrece a condición de que pongan atención a su voz y vigilen en su pacto, ¿ok? Entonces disfrutarían de estas ventajas. Y dice que entonces, dice el verso 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Es decir, aquí el Señor le invita, ¿ok? No es una imposición. El Señor invita a su pueblo a entrar en una alianza, ¿ok? Según los términos de aquella época, como era el contexto cultural, entrar en un pacto, en este caso de vasallaje, ¿ok? Donde él como soberano ha hecho algo a favor de ellos, en este caso los ha sacado de Egipto, y por lo tanto el Señor le ofrece su protección, ofrece convertirse en el garante de su pueblo, de protección, de prosperidad, ¿ok? Incluso de kedushá, de santidad, ¿ok? Como él mismo se declara, yo soy el Señor que lo santifica. Pero el pueblo debe, bueno, o mejor dicho, el pueblo responde según la mentalidad de la época, responde con esta mentalidad como vasallo, bueno, haremos todo lo que el Eterno diga. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahvé. Así que Yahvé les dice a Moisés, bueno, prepara al pueblo que en 3 días me voy a revelar sobre el monte, que el pueblo se santifique, el pueblo se consagre, el pueblo se purifique, que los hombres no toquen mujer, ¿ok? Y estén preparados para el día tercero que yo descenderé sobre el monte Sinaí. Así que en este momento, cuando llega el día, entonces el Señor se manifiesta haciendo un prólogo, ¿no? Como hemos estudiado, habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Aquí el Señor se declara el Dios de ellos, tu Dios. ¿Ok? Yo soy el Señor tu Dios. Anoji Adonai Eloheja. Se declara soberano. Luego viene el prólogo histórico que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervo. Esto es lo que en la tradición bíblica se llama la Sedaká de Elohim, la justicia de Elohim. La justicia de Elohim son, como vuelvo y reitero, los favores que el Señor ha hecho a su pueblo. Es decir, los hechos, los actos de salvación. En este caso, los libró de Egipto. Aquí el Señor se revela como el Goel, como el Redentor. ¿Ok? Antes de pronunciar los imperativos verbales, Él primero revela lo que Él hizo. ¿Ok? Lo que Él hizo y lo que Él es. Soy tu Dios. ¿Y qué ha hecho Él? ¿Cuál es su justicia? O sea, ¿cuál es el favor que Él nos ha hecho? Te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Dicho sea de paso, este es el tema, este es el leitmotiv, por así decirlo, el tema central del Sefer Shemot, del libro de Éxodo, es la libertad, la liberación. ¿Ok? Este es el tema, eh, digamos, central, donde el Señor en este pacto ofrece
está ofreciendo prácticamente la libertad, pero el pueblo todavía tiene una mentalidad de esclavitud y con esta mentalidad entra en alianza y por esto este pacto finalmente no se lleva a cabo. Y ya vamos a ver eh, cuál era la mentalidad del pueblo a la hora de entrar en esta alianza. Bueno, luego se especifica las estipulaciones, ¿ok? No tendrás dioses extranjeros. Cuando se dice en la Biblia hebrea Elohim Ajerim, o sea, otros dioses se refiere a los dioses o a los poderosos de las naciones. Sea, no habrá para ti, no habrá para ti otras deidades u otros poderosos delante de mí o ante mí. Es decir, prohibido invocar, eh, esto habla de lealtad exclusiva al Dios que los libró, porque fue Yahvé, no otro, no fue Moloch, ¿ok? No fue Marduk, no fue Ahura Mazda, ¿ok? El dios de los persas, ¿ok? No fue otras deidades, sino fue el Señor tu Dios, ¿ok? Fue el Señor, fue Adonai, el que te sacó de la tierra de Egipto, por lo tanto no habrá otros, porque ellos no fueron los que te rescataron a ti, no fueron los otros. Entonces, ir en pos de otros dioses oye, es una ingratitud y una deslealtad de nuestra parte, ¿no? Cuando Él fue el que te sacó, no fue otro, Él. ¿Ok? Esto es lo que en este caso el decálogo nos está diciendo. No te harás imagen. En realidad aquí imagen se refiere al término hebreo pesel. Y pesel se refiere a una escultura, a algo tallado, ¿no? Algo grabado, algo tallado. ¿Ok? Y ninguna semejanza. Aquí semejanza en contexto se refiere a esto, a lo grabado, a lo tallado, a aquello que el hombre fabrica, aquello que el hombre elabora, es eso, ¿no? Pesel. Eh, entonces no te harás pesel, es decir, tallado, grabado, o no te harás alguna fabricación, por así decirlo, de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, en las aguas debajo de la tierra. ¿Ok? No te inclinarás a ellas, ni les darás honra, o sea, no te postrarás a ellas, ¿ok? Habla de postrarse, ¿ok? Ni honrarlas, porque yo soy el Señor tu Dios, el Señor tu Dios soy yo, el fuerte, el celoso, que visito la transgresión, el abón, ¿ok? Aquí es la transgresión, abón, la palabra hebrea. Yo soy el Caná, Dios celoso, ¿ok? Poket, Abón, que visita la transgresión de los padres. Entonces aquí Abón viene siendo en el contexto como la transgresión o la deslealtad o la infidelidad o la traición de los padres al Eterno ante su hecho salvífico. Él fue el que te sacó. Entonces, si tú vas en pos de otros dioses, es un abón, ¿ok? Frente a lo que Él hizo a tu favor. Es una ingratitud, es una traición a lo que Él ha hecho a tu favor, ¿ok? Entonces Él visita esta traición de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿ok? A los que me aborrecen. Es decir, aquí aborrecer significa no apreciar lo que Él ha hecho, lo que Él hizo por ti, que te sacó de casa de esclavos. ¿Ve? Y hago Gesed. Entonces, ¿qué es Gesed? Gesed es el favor pactual. Hacer Gesed es lo que se traduce como bondad o favor. Algunas veces también se lo traducen como misericordia, pero no es misericordia. Misericordia es regen en hebreo. Regen sí es misericordia. Aquí Gesed es
Es un sinónimo de fidelidad. O sea, el Señor hace fidelidad, pero esta fidelidad es el beneficio que Él realiza contigo porque Él actúa en lealtad y fidelidad al pacto. Entonces, es lo que hace aquí. Entonces, hago gesed, es decir, hago favor según los términos del pacto, ¿ok? En millares a los que me aman y guardan o cuidan mis preceptos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Esto habla de jurar en falso, de los falsos juramentos, porque no dará por absuelto o no absolverá el Eterno al que tomare su nombre en falso. Es decir, este tercer enunciado prohíbe, en este caso, los falsos juramentos. Dice luego Sahor et Yom HaShabbat Lekachó, es decir, recuerda, ¿ok? Recuerda el día de Shabbat para consagrarlo, ¿ok? Para santificarlo o para consagrarlo. Y la razón por la cual se debe aquí santificar el Shabbat es porque el Señor lo santificó en la creación, al cesar en ese día. Entonces, la razón de santificar el Shabbat es así como el Señor santificó el Shabbat al cesar su obra creadora, su obra creativa, de la misma forma tú, es decir, el pueblo que acepta la soberanía, el yugo del reino, ¿ok? El yugo del reino, es decir, la soberanía del Eterno, debe santificar el Shabbat. Es decir, aquí Hashem es el ejemplo, el Eterno es el ejemplo al santificar el Shabbat. Entonces, como Hashem cesó su obra creadora, el pueblo debe santificar el Shabbat al cesar, dice aquí, su obra, su melajá, su trabajo, su labor y su servicio. 6 días servirás o trabajarás y harás toda tu labor, ¿ok? Toda tu labor. Mas el séptimo día será Shabbat para el Señor tu Dios, será cese para, para o por Hashem tu Dios. Es decir, debe cesar por el Señor porque el Señor santificó el Shabbat. Tú también, teniendo a Hashem como modelo, debes santificar el Shabbat. Aquí es un principio de imitación. Se observa el Shabbat por un principio de imitación. Como Hashem creó los cielos y la tierra en 6 días, el séptimo cesó, lo bendijo y lo santificó al cesar su obra en el séptimo día. Entonces, ese es el punto. Ok, honra a tu padre y a tu madre, porque padre y madre son. Esto indica que los hijos deben estar aquí el honor del padre y la madre tiene que ver con el cuidado que los hijos deben dar a sus padres en su vejez. Eso lo explica muy bien el maestro en los evangelios, ¿ok? Cuando él explica en ese debate con los fariseos, explica el contexto de lo que significa este precepto: honra a tu padre y a tu madre. Dice, y esto es un mandamiento con promesa para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te está dando. No asesinarás, en realidad no es no matar, sino no asesinarás. Lo tirzá está hablando del asesinato, ¿ok? No asesinarás, y aquí el asesinato es hacia uno que es común del pueblo. Recuerden que este precepto es un precepto, este decálogo o este pacto es un pacto tribal, un pacto nacional. Entonces está hablando del asesinato de tu vecino, ¿no? De tu cercano, que es el mismo de tu pueblo. Entonces, no cometerás adulterio o no adulterarás lo tignaf.
¿ok? Está hablando uno, el respeto a la vida, aquí en no asesinarás, respeto a la vida, aquí el respeto a la pureza familiar, el no secuestrarás, ¿ok? Lotiknov es secuestro, no es robo, sino secuestro, secuestrar personas, es lo que aquí el precepto indica. Esto habla del respeto a la libertad. Aquí el secuestro puede ser esclavizar a las personas también, ¿ok? Es una forma de esclavitud. La esclavitud es una forma de secuestro o de contratar personas para ciertas labores y no pagarles, es una forma de secuestro, ¿no? Porque estás cometiendo abuso, estás explotando a las personas. Entonces es una forma de secuestro también. Entonces no secuestrarás, aunque hoy en día no sé, quizás no vas a esclavizar a una persona, pero negarle el derecho a una persona, negarle los derechos que tiene una persona es abusar de la libertad que éste tiene. Entonces aquí está hablando del derecho de la libertad. No hablarás en realidad dice aquí el texto hebreo, lo tanev be reajá, es decir, no entregarás o no depositarás o entregarás en tu prójimo, es decir, uno que es de tu pueblo, como aquí el prójimo, que en el contexto cristiano se ha generalizado, el prójimo es todo el mundo, pero no es así en el contexto de la Torá, porque en la Torá, en la mentalidad de la época, el, el re es el compatriota, vamos a decirlo así, es el compatriota. Entonces, no entregarás en tu compatriota falso testimonio, ¿ok? Esto está hablando del perjurio, está hablando de la calumnia y el no desear la casa de tu prójimo, no desear la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, es decir, está hablando del deseo egoísta, de la envidia, ¿ok? Entonces, bueno, estas son las estipulaciones y finalmente se lleva a cabo la confirmación de este pacto. Una vez que el pueblo acepta estas estipulaciones, esto se confirma entonces. ¿Cómo se confirma? Éxodo 24, aquí nos testifica, pasa entonces a escribir este acuerdo en un texto, en un sefer, en un rollo, como dice aquí, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos los mishpatim, todos los derechos. ¿Ok? Los mishpatim en hebreo son los derechos, todo el derecho. Y todo el pueblo respondió una voz y dijeron, aquí está muy bien traducido, porque en otras partes dice decretos, estatutos, pero en realidad son los derechos. Mishpat es el debido proceso. Y todo el pueblo respondió una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió, ¿ve? Tal cual como se efectúa en un pacto de vasallaje. Esto es un pacto formal de vasallaje. Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantóse de mañana, edificó un altar al pie del monte, 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificios pacíficos al Señor becerro. Y tomó Moisés la mitad de la sangre y púsola en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro, el rollo de la alianza o el texto de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y escucharemos. ¿Ok? Naase benishma, haremos y escucharemos. ¿Ok? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, y aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre estas cosas. Es decir, a través de la sangre se confirma, ¿ok? En este caso, el pacto. Pero hay un detalle. Según Patriarcas y Profetas, la autora Elena White muy bien hace esta distinción del pacto del Sinaí y del pacto abrahámico. Dice
Otro pacto, esto está en su libro Patriarcas y Profetas en la versión electrónica, perdón, página 200, déjame aquí interrumpir pantalla. Patriarcas y Profetas, la página 387, párrafo 3 dice, otro pacto llamado en la escritura pacto antiguo se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. Según el autor de Hebreos se le llama el primer pacto, ¿ok? El primer pacto. Esto es entre Dios e Israel en el Sinaí. Y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio, es decir, fue confirmado mediante la sangre de un sacrificio, como era la costumbre en la época. Esto tiene un fundamento legal jurídico. ¿Ok? Ahora, el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre del Mesías y es llamado segundo pacto, nuevo pacto. Porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham, ¿ok? Puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Dos cosas inmutables en las cuales Dios es imposible que Dios mienta. El pacto de salvación es el nuevo pacto o el pacto abrahámico, no es el pacto del Sinaí. Este no es el pacto de salvación, sino es el pacto abrahámico. Ahora, pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, aquí lo dice, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? El Sinaí es otro pacto, no es el mismo. Dice, durante su servidumbre el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y los principios, es decir, las estipulaciones del pacto abrámico. Quiere decir que estos 10 mandamientos, estos 10 preceptos, este decálogo, ya era conocido en los días de Abraham, pero debido a la servidumbre, a la familiaridad del pueblo de Israel, la asimilación cultural con los egipcios, perdieron de vista estos principios. Por lo tanto, al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Bueno, los llevó al Mar Rojo, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él, confiaron en su poder para ayudarlos, los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero noten, pero había una verdad mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían, esto es importante, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Entonces, dice luego, Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley, ¿ok? Con la promesa de grandes bendiciones siempre y cuando obedecieran. Condición, ¿ok? Esto es un pacto condicional, ¿ok? O sea, les dio la ley es la base, el fundamento del pacto, pero las bendiciones o las ventajas de esta alianza se otorgan en recompensa a su fidelidad, por supuesto. En estos términos, si dieres oído a mi voz, o sea, si escuchares, escucharás, como leímos, y guardares mi pacto. Aquí el pacto se refiere a lo que dice Génesis 17:7. Este es el pacto y este es mi pacto, ¿no? Yo seré tu Dios y el Dios de tu simiente. Y esto será por pacto eterno. O sea, el pacto consiste en que Hashem, Yahvé, Adonai sería el Dios de Abraham y el Dios de su descendencia. Ese es el pacto. Y eso está en todas las promesas, incluso en el nuevo pacto dice, daré mi ley en sus mentes, en sus corazones las escribiré, y ustedes me serán por pueblo y yo seré su Dios. Ese es el pacto. En Ezequiel, cuando dice, les daré un corazón nuevo, espíritu nuevo pondré en su interior.
infundiré mi espíritu dentro de ustedes para que anden en mis preceptos y mis estatutos, para que ustedes me sean por pueblo y yo seré su Dios. En el Apocalipsis, en el capítulo 21, cuando Dios desciende y habita en medio de su pueblo, dice, ellos serán su pueblo y él será su Dios. La misma promesa del pacto. ¿Ok? Esa es la promesa del pacto. Que el Eterno promete ser nuestro Dios y nosotros ser pueblo suyo. ¿Ok? Entonces luego dice, el problema que cuando Israel acepta este pacto, aquí está, aquí está el problema. El problema de los israelitas es, lo especifica aquí, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón. O sea, no tenían una percepción de, digamos, de la corrupción de su propio corazón, como dice el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón y torcido, ¿quién lo conocerá? Y no comprendían que sin el Mesías, es decir, sin la ayuda del Señor, les era imposible guardar la ley de Dios. Ahora, la imposibilidad de guardar la ley de Dios estribaba, mi amigo y mi querido hermano, en la pecaminosidad de su propio corazón. ¿Y en qué consistía la pecaminosidad de su corazón? En que no percibían. Nosotros hablamos de una naturaleza pecaminosa como que hay algo dentro de nosotros que nos lleva a pecar. No. El problema, nuestra falta de voluntad de, de aceptar los principios divinos tiene que ver con un problema de percepción y de comprensión. No es que haya algo dentro de nosotros que no se refiere a eso, es la percepción. Es decir, tener una percepción distorsionada de Dios y de su ley, entonces a eso es lo que se llama la pecaminosidad del corazón, una percepción distorsionada. ¿Ve? Porque no comprendían como lo dice acá. Es un tema de comprensión. Entonces, cuando no hay una correcta comprensión, es muy difícil que se le dé el uso legítimo que habla Pablo en el Nuevo Testamento, el uso legítimo de la ley. Porque Pablo dice, a la verdad la ley es buena, es útil, si se usa de forma legítima. Es decir, que se le puede dar a la ley de Dios un uso que no es el correcto. ¿Ok? Y eso es lo que los religiosos y fanáticos hacen. ¿Ok? Que a veces se le da un uso incorrecto de la ley, pues porque no comprenden cuál es la función de la ley de Dios. Entonces, el problema aquí hubo una mala percepción y por eso que ellos entran, ellos creen que están entrando en un pacto de vasallaje. Es decir, entran en una relación con Dios según los términos del pacto de vasallaje, pero con mentalidad de esclavos y no con mentalidad de hombres libres. Entonces, con una percepción equivocada del carácter de Dios. De esa forma ellos entran, por eso dice aquí, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. ¿Ok? Pero el problema acá es que ellos tenían una percepción distorsionada, ¿ves? Porque ellos no comprendían que sin el Mesías les era imposible, o sin la ayuda del Señor, sin la gracia del Señor, podían cuidar, en este caso, o mantener las palabras del pacto. Entonces, eh, por eso que ellos habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. ¿Ok? Ese pacto se quebrantó, ese pacto ya no va más.
De hecho, el propio Jeremías dice, estableceré nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que corté con sus padres. ¿Ves? Porque ellos violaron el pacto. Ese pacto quedó nulo. ¿Ok? Ese pacto se rompió. Entonces no podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya se había roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto abrahámico y simbolizado en los sacrificios. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya entonces estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Entonces los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirá. El hombre que los hiciere, vivirá en ellos. Por eso decimos que el pacto que ofrece redención no es el del Sinaí, sino el pacto Abraham. Entonces el pacto del Sinaí es otro pacto. Pero Israel entra en esta alianza con una mentalidad de vasallos y no con la mentalidad correcta, viendo al Mesías dispensado en el pacto, ¿ve? Viendo a su libertador ahí dispensado en este caso, dispensado en el pacto. Entonces, mis queridos, quiera, quiera el Señor poder haber contribuido en explicar, en explicar un poco en lo que consistió este pacto sinaítico, ¿ok? Este pacto en el Sinaí, que pueda esto serle de ayuda para su comprensión de las escrituras y poder también apreciar las bendiciones del pacto eterno o del nuevo pacto hasta que el Mesías venga pronto y en nuestros días y podamos decir a ello, podamos decir